Bienvenidos a la clase de jóvenes virtual, clase número 41, Sovereign, canción que pertenece al grupo de adoración estadounidense Bethel Music. Y por si no te habías dado cuenta, la palabra Sovereign significa soberanía. Y hoy vamos a hablar de lo que es la soberanía de Dios. A lo mejor podemos entender su significado, pero no logramos comprender a cabalidad lo que es la soberanía de Dios y que debemos aceptarla como tal. Cuando hablamos de soberanía de Dios, nos referimos a que el Señor es dueño y Señor de su creación. ¿Cuál es su creación? Todo. Desde el planeta Tierra, las galaxias, el espacio, todo, hasta el más mínimo detalle, pertenece al Señor. Y Él, como tal, tiene toda la autoridad o el poder de determinar lo que quiere para cada uno de nosotros, que también somos parte de esta creación. Si nos ponemos a hablar de parámetros o de límites sobre la soberanía del Señor, tenemos que decir específicamente que no hay límites. El Señor es dueño de todo lo que hay. Él es dueño y Señor de todo lo que existe. Así que no hay parámetros, no existen límites. El Señor es soberano sobre todos nosotros. Y podemos ver la soberanía en distintos ámbitos, en distintas áreas. Para empezar, el Señor es soberano incluso en el reino que pertenece a Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo, el planeta Tierra y todos los que habitamos aquí somos el reino, pertenecemos al reino de Satanás. Pero cuando nosotros decidimos alejarnos del Satanás y recibir a Cristo en nuestro corazón, ya no es Satanás quien reina en nosotros, sino el Señor. Sin embargo, Satanás reina en todo este planeta. Reina sobre los gobiernos, sobre las autoridades, sobre los presidentes, sobre las autoridades mundiales. Él reina sobre todo esto. Sin embargo, Dios es soberano incluso sobre la vida del diablo, porque el diablo, que al principio fue un ángel, también es creación de Dios. Por ende, si todas las naciones están bajo el dominio del diablo, también, pero en mayor medida, el Señor es soberano sobre las naciones, sobre todos sus gobernantes y sobre todo el poder o el reino de Satanás que haya detrás de ellos. Ellos no se mueven sin el permiso del Señor y no se salen del plan soberano del Señor. También el Señor es soberano sobre todos los ángeles que pertenecen a Satanás. ¿Quiénes son esos ángeles? Los demonios, los espíritus malignos. Vuelvo a lo mismo. Recordemos que Satanás también es creación de Dios. Y todo lo que Satanás ha creado también, de una forma más indirecta, es creación de Dios. Todos ellos están bajo la potestad y la soberanía del Señor. La Biblia es enfática. Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan ante Él, porque saben que Dios es mucho más poderoso. El Señor es soberano sobre la muerte. La Biblia no toma a la ligera ni minimiza el poder de Satanás para matar personas, incluyendo a cristianos, porque sabemos que todos vamos a morir algún día. Sin embargo, es Dios, en su infinita soberanía, quien determina cuándo, cómo y dónde nosotros vamos a morir. No somos nosotros quienes tomamos esa decisión, la toma el Señor. A veces muchos van a morir de forma pacífica y otros a lo mejor no tanto. A lo mejor van a tener muertes muy violentas. He escuchado muchas veces que dicen que los cristianos no podemos morir de forma violenta, pero no es así. Nadie está libre de ello. Podemos morir de cualquier forma, a cualquier edad. No tenemos la vida asegurada solamente porque somos cristianos. Así que reconozcamos en ese sentido la soberanía del Señor sobre la muerte,
sobre cuándo vamos a morir. Él es el que toma esa decisión, no nosotros. Asimismo, es Dios quien tiene la soberanía sobre los desastres naturales. Huracanes, tsunamis, tornados, temblores, olas de calor, heladas, sequías, inundaciones, hambrunas, etc. El Señor las permite en su infinita sabiduría. Él sabe por qué, Él sabe cuáles son las razones y ni siquiera tiene que haber una razón. Él es soberano, Él es dueño y señor de todo esto y Él tiene la autoridad para tomar la decisión si se hace o no se hace. Dejemos de pensar que porque somos cristianos estamos inmunes a las cosas que pasan en el mundo. No porque seamos cristianos tenemos una pared contra los problemas o contra las dificultades. No es así. Somos cristianos y tenemos un Dios de nuestra parte, pero no le pidamos al Señor inmunidad ante lo demás. Vuelvo a lo mismo. El Señor permite que nos enfermemos. Desde enfermedades tan simples como un simple resfriado a enfermedades complicadas como un cáncer, como diabetes o un sinfín de enfermedades más que nos podemos imaginar. Y vuelvo a repetir, no porque seamos cristianos somos inmunes, nos podemos enfermar, podemos literalmente agonizar hasta morir por esta enfermedad. Lo hemos visto, creo que todos ustedes han visto como personas de nuestra familia o conocidos son consumidos por una enfermedad hasta el día de su muerte. Personas cristianas o no cristianas, todos pasamos por lo mismo, o todos vamos a pasar lo mismo. Pero es el Señor en su infinita sabiduría quien permite estas enfermedades. Y Él sabe a quién se las está permitiendo. Porque la Biblia dice que el Señor no nos va a dar mayor prueba de lo que podamos soportar. Todo lo que hay en la naturaleza, plantas, árboles, flores, de todo tipo, animales, aves, peces, mamíferos, etc. Todos los animales, todo el reino animal y todo el reino vegetal pertenece al Señor, porque Él es dueño de toda su creación. Él conoce hasta el último animalito que existe en nuestro planeta, hasta el último insectito que existe en nuestro planeta. Lo conoce y permite su destino, que mueran, que se reproduzcan, que vivan distintas situaciones. Él es el dueño de toda su creación. Él es soberano. Y vuelvo a repetir, es dueño y señor de su creación. Lo mismo pasa con nosotros los humanos. También somos obra del Señor. Por ende, también somos parte de su soberanía. Una recomendación. Dejen de preguntar por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué tú permites esto, Señor? Dejemos de preguntar el por qué. Porque ¿cuál es la finalidad con esa pregunta? Solamente una miserable respuesta. Pregunta mejor, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Perdiste a alguien importante en tu vida? A lo mejor el Señor te está diciendo que es momento de abrir un poco más los ojos y de refugiarte en Él, refugiarte en tu relación con Él. Hoy día tienes problemas económicos, tienes problemas en los estudios. Pues este es momento del que el Señor te está diciendo, tómate de mi mano. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dejemos de utilizar las típicas frases confrontacionales con el Señor. ¿Por qué me haces esto a mí, Señor? Busquemos el objetivo del Señor. Dejemos de protestar, dejemos de reclamar y aceptemos que el Señor es soberano y lo que Él quiere para nuestras vidas es lo mejor. El Señor nos ama infinitamente. Él no nos va a hacer daño o no nos va a hacer mal porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Dejemos de decir que el Señor es injusto porque se llevó a alguien muy querido de nosotros. Dejemos de pensar así. El Señor es soberano. Él toma las decisiones que Él estima conveniente. Nosotros tenemos que aprender a vivir con las decisiones del Señor. Y tenemos que aprender a aceptarlas. Porque Él es soberano.
simple y sencillo, sin preguntas, sin interrogantes, sin dudas, sin confusiones. El Señor es el Señor y Él es el dueño de todo. Si tienes algún problema, recuerda, el Señor es soberano, Él sabe por qué lo hace y sigue adelante. Deja de amargarte de la existencia en preguntas que no van a tener respuesta y solo acepta que el Señor lo hace porque es lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Te invito a que sigas esta oración conmigo. Bendito Señor, te damos las gracias, te damos la honra, la gloria que tú te mereces y por sobre todo reconocemos que tú eres soberano, que tú tienes autoridad, potestad en nuestras vidas, que tú tienes autoridad sobre todo lo que nos pase, sea bueno o no tan bueno. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro dueño, que tú eres nuestro Señor. Quédate con nosotros, Padre Santo. Solamente te pedimos que tú nos acompañes en esta vida, que tú te quedes con nosotros, que tú no nos dejes, no nos desampares, que siempre nos protejas. Cuida a nuestra gente, a los nuestros, a quienes están a nuestro alrededor, a quienes son importantes para nosotros. Y no nos dejes solos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a dejar con la canción. La canción también establece su definición de lo que es soberanía. Y te invito a meditar en ella. Que el Señor te bendiga y nos vemos la otra semana en una nueva clase. ¡Chao! Feel a peace in the wind to my surprise. 'Cause you are sovereign, Lord, and I bless you. You are perfect in nature. You are sovereign, Lord, and I bless you. You are perfect in nature. My troubles, you will feel your purpose in me. I lift my head from the dirt to see those eyes. I feel a peace in the wind to my surprise. In the valleys, and the shadows, you have set a table for me. And though it's hard to see, I will follow. I give it to you, I give it to you. 'Cause you are sovereign, Lord, and I bless you. You are perfect in nature. You are sovereign, Lord, and I bless you. You are perfect in nature. You are sovereign, Lord. And I'm glad
I feel you pulling me into eternity, and I feel you drawing me just a little closer, just a little closer. I feel you pulling